La conferencia tiene 3 momentos. Va a haber una contextualización del Ministerio de Ganadería en el marco del cual se desarrolla la compra de este inmueble, pero nos parecía importante contextualizar la compra de un inmueble a través del Instituto de Colonización en el marco de una serie de políticas de contexto que son importantes para darle argumento y sentido a lo que finaliza en una compra de un inmueble. En primer lugar, nos parece importante ubicar al INC, al Instituto Nacional de Colonización, como parte de un proceso de una construcción de política pública que uno podía ubicar desde sus inicios, y en eso nos identificamos como fuerza política que está en el gobierno, desde una perspectiva artiguista, desde el reglamento provisorio de tierras y fomento de la campaña de 1815, que indudablemente tiene también, siendo breve en el tiempo, un sustento en la perspectiva gallista, que vinculado también a algunas de las organizaciones que hoy siguen presentes en nuestra entramada de organizaciones rurales, con lo que fue el Congreso de la Tierra y después la creación del Instituto en el 48, sustentado en una perspectiva gallista de la función social de la tierra, y que indudablemente también recoge en nuestra perspectiva lo que fue el proyecto de desarrollo económico-social, con 3 componentes centrales de la soberanía, el desarrollo económico y la justicia social de Wilson Ferreira del Lunate cuando fue ministro de Ganadería, y que se retoma indudablemente con una experiencia más cercana en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, del 2005 al 2020, donde se revitalizó, relanzó, proyectó al Instituto Nacional de Colonización como el órgano público que entiende 4 pilares centrales que recogen esa historia. Es una construcción muy larga en nuestra historia, que recoge 4 pilares centrales. El primero de la tierra como desde el sentido de la soberanía territorial, pero también la soberanía alimentaria. El segundo componente, que indudablemente incorpora una perspectiva de una distribución de la renta sectorial más justa, más equitativa, la renta del sector agropecuario. El tercero, que indudablemente está vinculado a un sujeto y a un modo de producción desde el cual, si no interviene la política pública, su proceso histórico es de la descomposición, que es la producción familiar. Y un cuarto pilar, que indudablemente hay que incorporar también el debate y el contexto actual, que es una inversión que es patrimonio del Estado en la generación de bienes públicos. Esta es una inversión en tierra, que es un patrimonio, un valor del Estado que indudablemente permanece en el tiempo. Entonces, de esa construcción de nuestra perspectiva política e ideológica basada en los principios artiguistas, recogiendo también los aportes del vallismo y también del nacionalismo, es que confluyen, en este caso concreto, es una compra de un inmueble, pero que indudablemente es importante que el debate político y el debate con las organizaciones sea de esa mirada. Primero, la discusión central sobre el lugar de la tierra en esta sociedad, en este país, basado en esos 4 pilares que mencionaba: la soberanía territorial, soberanía alimentaria, justicia social, distribución de la renta y patrimonio. El segundo elemento de contexto, que nos parece bien importante también, es ubicar un poco y brindar información sobre el Instituto de Colonización, que a veces en el relato, la discusión sobre un título o sobre un caso concreto, se pierde un poco de referencia la magnitud, dimensión y el proceso de construcción histórica del Instituto, que para que tengan una idea, hoy son 3.500 unidades de producción vinculadas al Instituto de Colonización, son más de 5.700 familias que viven o están vinculadas a la política de tierra del Estado a través del Instituto de Colonización. La tierra que tiene propiedad o uso el Instituto son más o menos el 3% de la superficie agropecuaria del Uruguay. Personas que están vinculadas a la producción familiar vinculada al Instituto son cerca de 3.300 personas, representan el 20% de las unidades de la producción familiar. Y también hoy en día, que también hace vigente y justifica la adquisición de este inmueble, es que hoy en día hay más o menos 1.700 familias que se postulan como aspirantes a Colona, que eso hace también la responsabilidad del Estado, que hay interés, hay demanda y necesidad por el acceso a la tierra, en un contexto indudablemente, y hay que ubicarlo así, de fuerte concentración de la tierra, de la propiedad,
un proceso también vinculado a la extranjerización y al anonimato de la propiedad, que justifica en tiempos actuales, capaz que 200 años después del reglamento de tierras de Artigas, justifica la necesidad y revitaliza que haya una política del Estado y un instituto del Estado que es vigente, que indudablemente hay que contextualizarlo, adaptar los tiempos actuales, pero que mantiene su vigencia, sus principios fundacionales. Segundo elemento de contexto bien importante es ubicar el compromiso y el programa de gobierno del Gobierno Nacional, del Ministerio de Ganadería y dentro de ellos también la institucionalidad agropecuaria, pero particularmente el Instituto de Colonización, es de la lechería, que se pierde de referencia también un tema vinculado a una compra de un inmueble, en qué contexto se da esa compra, y nos parece bien importante ubicar que esta compra de un inmueble se enmarca en una perspectiva bastante más amplia que ubicamos, que no es reciente, pero sí ubicamos y entendemos la importancia del desarrollo de la lechería para el desarrollo de este país. Ahí particularmente, para que tengan una idea, más o menos hoy en día son 3.000 productores vinculados a la lechería, 15.000 trabajadores que forman parte de la fase primaria industrial de la lechería, son 15.000 trabajadores vinculados al sector, un ingreso de divisas por año estimado en el 2024 de 850 millones de dólares por año que ingresan producto de la exportación de productos lácteos al Uruguay. Y ahí podríamos seguir algunos elementos más que justifican el compromiso con la lechería, el programa de gobierno del Ministerio de Ganadería, las instituciones agropecuarias, de por qué entendemos importante apoyar, desarrollar, promover la lechería como un rubro que genera desarrollo territorial, trabajo, ingresos de divisas a este país. En ese contexto también, la tierra es uno de los elementos que componen un programa de apoyo al desarrollo de la lechería, pero no es el único, y nos parece importante ubicar también en ese contexto el programa de gobierno. El primer componente que nosotros planteamos, el fortalecimiento del INALE, es un instituto creado en el 2008, es el instituto rector en la política de desarrollo del sector lechero y que indudablemente viene de un periodo, el periodo anterior, de desfinanciamiento, de desarticulación, con muchos problemas de planificación de desarrollo del sector. Y bueno, justamente uno de los primeros objetivos de este gobierno es fortalecimiento del INALE, tanto sus recursos humanos, recursos económicos y sobre todo incorporar una planificación y proyección del sector lechero. El segundo componente, indudablemente, es la tierra. Más o menos el 5% de la tierra del Uruguay se destina a la lechería. Indudablemente es un segundo componente que forma un programa de desarrollo de la lechería de este gobierno. Es la tierra, el acceso a la tierra, las dificultades que tienen un tiempo de concentración, extranjerización, porque por suerte también la acumulación del Uruguay ha generado condiciones jurídicas, políticas de estabilidad. Entonces la tierra pasa a ser un factor de inversión para la inversión productiva, para la inversión financiera y también para la especulación, que indudablemente en ese escenario la producción familiar, y principalmente los productores lecheros, hoy tienen muchas dificultades para competir en el mercado de tierra, tanto para la compra como para el arrendamiento. Entonces la política de tierra del Estado es central para el desarrollo de la lechería. Indudablemente necesitamos producir más leche para poder generar, estabilizar y proyectar el desarrollo de la industria láctea, y en ese sentido un tercer componente de nuestro programa de gobierno es cómo fortalecer, mejorar, proyectar el desarrollo de la industria láctea y sobre todo vinculado a los productos que genera, la exportación de los productos, pero sobre todo a la generación de empleo y riqueza a esa escala que también tiene la lechería, que es la descentralización en el territorio y sobre todo la posibilidad de generar desarrollo en el interior del país. Indudablemente, desarrollar la lechería a través del aumento de la superficie lechera, el volumen lechero, está vinculado a la posibilidad de generar mayores ingresos de divisa. Es fundamental el ingreso de divisa para el país, para generar después una serie de políticas distributivas de la renta, y en ese sentido el gobierno, el ministerio, está muy enfocada en lograr consolidar, ampliar los mercados internacionales para la colocación de nuestros productos. Ese es un cuarto compromiso para el desarrollo de la lechería, que para que tengan una idea, se exporta más o menos el 70% de la producción de leche del Uruguay, se exporta cerca de 83 mercados, y como les decía hoy, 850 millones de dólares de ingresos de divisas por la exportación de la lechería. Quinto componente político del desarrollo de la lechería, indudablemente, son todas las políticas diferenciadas hacia la producción familiar a través del desarrollo del Plan Nacional de la Agricultura Familiar, que lo coordina la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio. Indudablemente,
Más del 70% de los productores lecheros son de tipo familiar. Hablar de un plan nacional de la agricultura familiar está vinculado y enmarca y contempla la producción lechera. Un sexto componente, para no desarrollar algunos más, es el tema del agua, el acceso al riego, la importancia del agua para el consumo animal y también el agua como factor de resiliencia y adaptación a los procesos de cambio climático. Entonces, este proyecto particular también incorpora una línea estratégica para el desarrollo de la lechería, que es el tema del agua, el riego y para mejorar la producción. Entonces, segundo elemento contexto, para contextualizar y discutir sobre esta compra, es importante que haya un compromiso y un proyecto del gobierno de desarrollo de la lechería por todos los indicadores y argumentos que les planteé. Para que tengan una idea, y ahí cierro la intervención de contexto, porque eso es bien importante también. La compra de este bien, atrás de eso hay mucha experiencia del Instituto de Colonización en lo que es la lechería. El 43% de los productores colonos del instituto son productores de tipo, son lecheros. A su vez, esos 43% de los colonos que son lecheros tienen indicadores productivos, reproductivos, que comparados con la media del sector son muy buenos, son altos. Y a su vez también el Instituto de Colonización tiene una serie de herramientas que han sido muy exitosas, que también permiten pensar de la experiencia acumulada para poder viabilizar este proyecto que se estaría iniciando. Y ahí algunos de los elementos que tiene colonización vinculada a la lechería son los campos de recría, los bancos forrajeros, el programa de estabilidad lechera y las unidades de producción familiar lechera. O sea, hay una acumulación exitosa del instituto que tiene experiencia, sabe cómo conducir y cómo proyectar, en este caso, lo que va a ser una colonia lechera moderna, con innovación, con un montón de incorporaciones que también hace parte del proceso de experiencia del Instituto de Colonización. En ese contexto, por un lado político e ideológico, en un segundo nivel, contexto programático, es que ubicamos la compra particular de esta fracción de tierra. Una de las grandes preocupaciones que siempre tuvimos, y esto no lo digo como presidente del instituto, sino que lo digo como productor y como colono, es el poco conocimiento que hay en la sociedad, lo poco que se sabe, lo poco que se hablaba de la fabulosa herramienta que es el Instituto Nacional de Colonización. Creo que debe ser un orgullo para los uruguayos. Esa fue, incluso lo dijimos el día que asumimos acá, de la intención de que se conociera, que la población estuviera en conocimiento de esta herramienta que es formidable, que es la única alternativa para mucha gente poderse radicar y trabajar en el campo. Hay muchísimos jóvenes que, si no fuera por colonización, no podrían estar hoy, o muchas familias que no podrían estar en el campo. Nosotros, guiados por la demanda de la gente, de los productores, de las instituciones de gremiales, nosotros que somos, en el caso mío, que soy productor lechero de toda la vida, y tengo 20 años de trayectoria gremial, de las primeras cosas que nos plantearon siempre en todas las reuniones, en todos los talleres que se hicieron, fue por parte de los jóvenes la necesidad del acceso a la tierra, la necesidad de tener una oportunidad para trabajar, para radicarse y para producir en el campo. Basados en eso, en ese conocimiento, en el pedido de las instituciones de productores que fueron entregados a los candidatos a la presidencia de la República en su oportunidad, un documento de la necesidad de planteo de diferentes temas, entre los cuales el primero era el acceso a la tierra. Además, dentro del instituto hay en torno a 1.500 familias inscriptas solicitando una oportunidad para lechería. Es decir, tenemos hoy en torno a 1.500 familias interesadas pidiendo una oportunidad para trabajar en lechería, para radicarse como productores lecheros. Gente con condiciones, gente que son hijos muchas veces de productores, gente que trabaja en los tambos. Tenemos jóvenes que se han ido del país, que han estado, por ejemplo, en pasantías en Nueva Zelanda y que están preparados para tener una oportunidad. Además, tenemos otro problema, que la población rural cada vez somos menos. Hoy somos menos del 4% de la población rural.
y colonización es una herramienta que por lo menos mitiga en parte esa gran realidad que hoy tiene el país. En función de eso, aparece acá el 11 de abril, por el artículo 35, pasa la propuesta de venta de este bien, de esta estancia, de este campo de 4.404 hectáreas. Nosotros entendimos que era una oportunidad inmejorable, que estaba en una zona clave, en plena cuenca lechera, a 8 kilómetros de San Ramón y a 18-19 kilómetros de la ciudad de Florida, con industrias al lado, con todas las condiciones del suelo. Las gremiales, llamándonos, las gremiales de productores, desde el primer día, incluso desde que antes que esta propuesta ingresara acá, sugiriéndonos de esta compra y de lo necesario que era para la zona y lo necesario que era para el sector. Por otro lado, tenemos una realidad, como bien decía el ministro, que lo que hoy está faltando en las industrias lácteas es materia prima. Tenemos industrias lácteas cerradas, industrias lácteas comprometidas, trabajadores de las industrias lácteas en seguro de paro. Eso nos pareció que era más que suficiente argumento para tomar la decisión de hacer uso de la compra. Cuando ingresa por el artículo 35 de la Ley de Colonización, se tiene 20 días para responder. Se respondió que interesaba el campo, obviamente que se fue a ver, fue el equipo técnico de colonización, el área de avalúos, con sistemas de relevamiento de suelo, con drones, se hizo todo un estudio y ahí después se confirma la decisión de compra. Con un proyecto realizado o con un proyecto conformado al día de hoy, que es lo que estábamos esperando armar para presentarles a toda la ciudadanía, en qué es que se va a utilizar esta inversión, para qué es esta inversión, que fue este proyecto realizado por los técnicos del Instituto Nacional de Colonización, por los técnicos de INALE y técnicos privados. La idea sería que en esta colonia se instalen 16 nuevos tambos, es decir, 16 familias, con todo lo que eso significa de mano de obra para esos tambos. Además, se estarían dedicando 2.000 hectáreas para realizar pasturas, forrajes, en definitiva comida, para un potencial que hemos relevado de cerca de 100 productores que están en la zona con un problema grave de escala. Es decir, con eso que se estaría, con esa pastura que se estaría y esos granos que se estarían produciendo en este campo, se estarían produciendo en torno a 10 millones de litros. A 10 millones de dólares por año, perdón. 10 millones de dólares por año. Esto es de producto bruto transformado de pasto a leche. Si tomamos en cuenta que la lechería, cada dólar se multiplica por 6, y esto está avalado por un estudio del ingeniero Carlos Paulino, lo que estamos diciendo, estaríamos generando, moviendo en la economía por año entre 50 y 60 millones de dólares, generando además más de 150 puestos de trabajo directos y un dinamismo en la zona que realmente nos están haciendo llegar los productores que nos están llamando y las instituciones de productores felicitándonos y apoyando esta iniciativa. Una cosa que también creo que cabe mencionar es que en el periodo pasado al instituto, como bien mencionó el ministro hace un momento, se le quitaron absolutamente todos los recursos. Porque incluso a mí personalmente me tocó ir a la Comisión de Ganadería del Parlamento, a la Comisión de Diputados, hace 5 años atrás, a pelear como gremialista y como colono de que no
se confirmara lo que estaban planteando realizar, que era la quita de los fondos, donde le quitaron la mitad de los fondos por un lado y la otra mitad quedó en un hasta 135 millones de unidades indexadas que no se le transfirió nada. De lo que quedó habilitado, que se le podía pasar a colonización, la deuda, es decir, los fondos que no se le transfirieron a colonización, andan en torno a los 108 millones de dólares. Además de eso, nos encontramos con un instituto que no quedó una cuenta bancaria habilitada. Es decir, hoy colonización no tiene una cuenta de banco abierta. Estamos gestionando cuentas para trabajar con el sistema bancario, con el Banco República, contrarreloj, porque el instituto lo necesita para poder funcionar. Creo que valía la aclaración de eso también. De mi parte, el proyecto va por acá. Nuestra función, lo que nosotros vinimos a hacer acá, nuestra misión es venir a conocedores del problema que hay en el campo y la demanda que hay, tratar de invertir los dineros que son públicos de la mejor manera, porque son dineros que van a generar riqueza, que van a generar gente viviendo en el campo, y también lo que genera la riqueza es en beneficio de toda la ciudadanía. Somos conscientes de que nosotros estamos manejando dineros de la población, y está bueno que se sepa que ese dinero se invierte, que queda en tierra, que es del Estado, que es del pueblo, y que eso genera un ingreso, que esta inversión está generando un retorno a la sociedad. Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto, ningún chaparrón nos va a detener en lo que estamos totalmente convencidos para dónde va esto, y tenemos el respaldo de los productores que necesitan de todo el país. ¿Por qué un precio de $7.300 la hectárea? Bien, muy buena la pregunta. Por el artículo 35 llega una oferta en las mismas condiciones que está vendido, porque si pasa por acá es porque ya hay una intención de venta, es decir, ya hay un comprador, el precio va en las mismas condiciones que está pactado. Se entendió que el área, la zona, la ubicación y el suelo y las condiciones que tiene de riego, el potencial a desarrollar era la zona ideal, el suelo ideal y el área ideal. ¿Qué pasa, perdón, con el tema de para la compra de este campo? Se hablaba de que posiblemente se ha observado por el Tribunal de Cuentas porque el colonización no tiene créditos suficientes. ¿Cómo puede responder eso, incluso cuando usted dice que no hay cuentas abiertas para colonización en esta instancia? Obviamente que se gestionó con economía a raíz de las cifras que mencioné recién, de los más de 100 millones de dólares que se le deben a la colonización. Todo significó una negociación, conversaciones al más alto nivel, y nosotros estamos totalmente seguros de la inversión, y si es observado vamos a estar ratificando la compra porque estamos totalmente convencidos y están todos los argumentos legítimos, y se hizo en el marco de la ley. Lo único que se hizo fue usar la opción de compra del artículo 35 de la ley 11.029, que es la ley que crea colonización. ¿En qué etapa está la transacción comercial en estos momentos? Y también se ha planteado, algunos legisladores han planteado de que al ser Colón usted no podría estar presidiendo el Instituto Nacional de Colonización, y ayer también se hicieron entrever a través de acciones. Disculpame, que yo quería poder aclarar eso y justo tu colega se adelantó. Durante la conferencia vamos a abrir espacio de preguntas únicamente para el tema que se está tratando, y luego de concluida la conferencia, ahí sí las autoridades van a poder responder otras preguntas en rueda de prensa, pero ahora solo acotado al tema del campo en cuestión. Bueno, ¿qué etapa está la transacción y cuándo podría producir el campo? ¿Cuándo puede empezar a producir? En la etapa que está, se notificó al vendedor de que se hacía uso de la compra, y las condiciones son las mismas que tenía acordada con quien iba a comprar ese campo. Hay 105 días
para pagarlo. Presidente, el campo cuenta también con 120 hectáreas de olivos. 120, 150 hectáreas, sí. ¿Cómo se va a trabajar allí? Ustedes hablan de la apuesta a la lechería, sin embargo está este sector ubicado también dentro de la estancia. Le agradezco la pregunta porque vale la aclaración. Desde el primer momento se pensó que el casco, tanto la casa como los olivos, que están muy cercanos, la idea es de eso deslindarlo, venderlo y con esa inversión que se recupera, invertirlo para lo que es la construcción de la colonia. De las 4.000 hectáreas que tiene, 1.000 son con riego. 1.000 con riego con un potencial de 1.200. Ahora, ¿ustedes interpretan que hay una campaña contra este emprendimiento? Que hay piedras de todos lados, llama la atención que surjan varios temas al mismo tiempo. No me preocupa lo que puedan decir, simplemente la tranquilidad de que uno está haciendo lo correcto y para quién es que lo está haciendo. ¿Esto está complicando negocios de algunos privados? ¿Hay intereses de privados que en este mismo campo? Esas conjeturas, el pueblo es inteligente, seguramente lo sabe leer. Creo que no me corresponde a mí decir qué consecuencias tiene, pero uno confía en la inteligencia y la capacidad del pueblo para que sepa leer. Se habló de que en la tasación, se incluía maquinaria y equipo de riego por $2.800.000, pero que eso no está incluido. Que se habló en el contrato de que eso está aparte. ¿Por qué se compró en todo caso este campo? ¿Se sabía? ¿Qué puede decir al respecto? ¿Y quién le dijo a usted que no estaba incluido? No, estoy hablando de circuló a nivel de legisladores puntualmente que hoy decidieron convocar a las autoridades, planteaban de que eso no estaba incluido y salió también en la prensa. Está incluido porque además de que estaba incluido y estaba acordado que estaba incluido, hay una autorización en la RENARE de exoneración de impuestos como mejoras fijas. Es decir, eso está incluido. Usted es gremialista, presidente, o ha sido gremialista, ¿le sorprende lo que, porque en la crítica política puede estar a nivel parlamentario, pero que hayan salido otras gremiales como la ARI a criticar el proyecto y que de alguna manera para las personas que no conocemos bien el negocio quedamos con versiones distintas respectivamente justamente de lo que se está diciendo? No tengo nada que decir de la ARU, pero así como está la manifestación de la ARU, hay comunicados de otras gremiales nacionales que están apoyando la idea, la inversión y lo que se está haciendo. Lo que haga la ARU, no me tiene para nada, a mí no me preocupa para nada. ¿A cuántas familias va a impactar, perdón? ¿Los olivares hay algún proyecto especial para los olivares? Se habla de que hay 1.000 hectáreas que son inundables. ¿Es así? ¿Y qué medidas se pueden tomar con respecto a eso? A ver, el área inundable hay que tomarlo muy, pero muy entre comillas. Ahí en la zona hay productores que obviamente tienen un área que cuando llueve y llueve mucho puede llegar a ser inundable, lo que no quiere decir que eso no se utilice, porque ahí en esas áreas se utilizan con pasturas perennes, se usan muchas veces como campos de recría, no quiere decir que eso no se utiliza. Es totalmente aprovechable. Y lo bueno también es que acá, al estar en la cuenca de Santa Lucía, y esto estar en manos de colonización, nos aseguramos que se va a cumplir con la normativa. ¿Con los olivares? ¿Hay algún proyecto? Con los olivares se dijo de un principio, han aparecido ideas, muchas en estos días, gente interesada, ya sea por el casco, por los olivares o por los corrales de encierro. ¿En cuánto se vendería ambas cosas? ¿En cuánto se estima? Vamos despacio, todo a su tiempo. Lo peor que podemos hacer nosotros es enloquecernos y tomar medidas a las apuradas. Acá vino esto por el artículo 35, como dije, el 11 de abril. Tuvimos 20 días para estudiarlo, para responder, y nosotros vamos a ir tranquilos para adelante y convencidos de que esto se está haciendo con el objetivo que mencionamos recién, para un proyecto de inversión de que va a retornar al pueblo en generación de material, de divisa. ¿Pero va a beneficiar a 16 familias, entendí bien, o son más?
16 serían los colonos que se radicarían. A esos colonos usted súmele las familias que van a trabajar en esos emprendimientos. En la zona eso va a generar mucha mano de obra de servicios, contratistas y muchas cosas más que va a dinamizar la zona. Va a generar puestos de trabajo en la industria, porque esa producción de leche va a la industria. Usted dijo que había, una presidente... reserva de riego también. ¿Perdón? Una reserva de fuentes de riego, de agua. Este campo. Una represa, capaz. Tiene represas, tienen 3 represas. Presidente, usted dijo que hay muchos interesados. ¿Cómo es el sistema, para lo que no sabemos, para acceder a esos predios? ¿No? ¿Cómo se eligen los colonos? ¿Cómo es el sistema? Para ingresar como colonos, Sí, claro. por los caminos normales, de que después se abre un llamado, se comunica a través de las regionales, se publica en la página web y las familias presentan un proyecto. Eso es totalmente público y abierto. El senador da Silva lo que planteaba era que eran tierras inundables, indivisibles, habló, bueno, lo calificó de capricho Tupamaro, pero después además habló de que, bueno, no sé, como que no era viable con este retorno que ustedes plantean, ¿no? Que ni Conexión Ganadera, lo calificó de esa manera, tiene este retorno de unos $8,5 millones por año. ¿Qué responden a esos comentarios que hizo el senador? Lo que diga Da Silva a mí me tiene totalmente sin cuidado. Yo tengo una vida, tengo cosas por qué ocuparme, sé claro qué es lo que estamos haciendo nosotros acá, y si menciona a Conexión Ganadera, uno de los detractores de colonización siempre ha sido el señor Carrasco. Diera, sin duda que hay un respaldo por parte del Ministerio, también un respaldo político con la presencia de senadores. ¿Habló sobre esta compra previo o posterior con el presidente de la República, Yamandu Orsi? Y si es así, ¿qué se llevó adelante en esa conversación, en esa reunión? Lo que se habló en las conversaciones queda en lo que se habló en las conversaciones. Que para realizar esta inversión hablamos desde el primero para abajo con mucha gente. ¿El casco de estancia qué va a pasar? ¿Tendrá tejido crítico? Esa pregunta ya la contesté cuando dije que la idea era de vender el casco con los olivares y probablemente los encierros.